Bueno, yo creo que una palabra con la que los fuertes se podría identificar, que quizás suene de perogrullo, es fuerza, a la que se alude en el título. Eh, y no tiene que ver con fuerza física, sino que la película celebra mucho eh, la pelea que estos dos personajes dan por su propia independencia y dignidad, eh, y también ve cómo ellos entiendan esa independencia y esa dignidad de un modo muy distinto cada uno. Eh, y creo que hay distintas cosas que en la película aluden a esa idea de fuerza y que celebran esta fuerza que ellos tienen. Eh, y para mí la película es acerca de empoderar a estos dos personajes que no van a permitir que ninguna hostilidad de su entorno inmediato los pase a llevar. Y me interesaba que celebrar eso de un modo muy político y vigente. Y yo creo que saluda a esta fuerza de distintos modos. Yo creo que primero está como la idea de que mucho de la fuerza tiene que ver con permitirse sentir lo que ellos sienten por el otro. Eh, la película habla de eso, de la valentía del querer o la valentía del amar, y creo que eso me gusta y creo que se ve la relación de ellos. Y hay un paisaje que es muy importante en la película, que es la región de los ríos, que es el sur de Chile, que está invadido por el mar, por la fuerza del mar, por esas olas. Y también en la película vemos una serie de fuertes que fueron construidos eh, durante el periodo colonial por la conquista española, y estos fuertes siguen de pie ahí siglos después, y son testigos de un tiempo que ya no existe, de un pueblo que peleaba por su independencia. Y creo que esa idea de la resiliencia de un pueblo por un lado y la resiliencia de estos edificios que han resistido los embates de las olas durante siglos es algo que tiene que ver con la fuerza y con la resiliencia que estos dos personajes en la película tienen. Y a mí me interesaban mucho los ecos entre esos antecedentes de una historia de un país, entre esos antecedentes de este pueblo particular y la idea de, de, de nuevo, de la independencia y cómo peleamos por ella y cómo la definimos para nosotros mismos. Entonces creo que esta idea de la fuerza, del amor, del carácter, del espacio, creo que atraviesa toda la película, hasta el título inclusive. Ciertamente para mí es importante personal y políticamente presentar este amor de una manera que se siente muy honesta y orgánica y además accesible. A mí sí me interesa que la película la vea un público, ojalá lo más amplio posible, de personas que tienen vidas quizá muy distintas a la mía y que puedan acceder a esta historia, eh, y ojalá verse ellos mismos en ella, independiente de la orientación, del género o de la edad. Reconocer que ese amor sobrepasa las etiquetas o las distinciones, y por supuesto creo que es importante políticamente borrar ese sentido de otredad o de diferencia o esas barreras artificiales que nos dividen porque somos todos lo mismo. Y creo que eso es político y creo que eso es importante. Y para mí, eh, representar esa historia de amor en ese tono era un desafío y era algo que queríamos hacer de ese modo que se sintiese como muy cotidiano y que remitiera a cosas que todos hemos vivido.
A todos nos ha pillado como un amor que nos pilla de sorpresa y que desestabiliza lo que queremos o lo que pensamos y que luego nos hace cuestionar decisiones o que nos tira en otra dirección. Eh, y creo que ojalá eso, distintas personas puedan verse en eso, en ese amor. Eh, eh, una anécdota que nos pasó, por ejemplo, es que cuando estrenamos la película en el Festival de Cine de Valdivia, en Chile, el 2019, bueno, fue un momento muy lindo de poder estrenar la película al mundo, obviamente, pero además pasaba que Valdivia está muy cerca donde filmamos y producimos la película. Es una, no sé, es una zona que está a 40 minutos de Valdivia. Entonces muchas personas de los pueblos en los que filmamos la película fue a ver la película al Festival de Cine. Y claro, en la salida estábamos junto a Samuel, que es uno de los actores protagonistas, filmando y regalando posters. Eh, y tuvo una recepción muy cálida, que fue muy bonito del público, y había una fila de gente que quería llevarse esos posters, y en un momento apareció como un grupo de 3 señoras que eran amigas de, no sé, 60 y tantos, 70 y tantos, que habían ido desde Corral, que es un pueblo que queda, claro, a 1 hora de Valdivia, que es donde filmamos varias escenas de la película, a ver la película porque se había filmado en su pueblo, sin tener idea de qué se trataba. Y fue un momento que me quedó muy grabado porque ellas se quedaron en esta fila y se llevaron un póster firmado felices y estaban muy contentas de haber visto la película, les había gustado mucho. Y bueno, en ese momento es gratificante, obvio, pero más allá de eso, lo especial fue entender que la película estaba haciendo lo que queríamos que hiciera. Que una mujer de la tercera edad pudiese entender que este amor es el mismo que ella ha vivido en su vida. Y eso me parece necesario y político, sobre todo en Latinoamérica, que todavía somos muy conservadores en muchos aspectos. Eh, eh, y bueno, yo a las personas que quizá tienen más prejuicios, por supuesto que parte de mi idea es borrarlos y que distintas personas ojalá puedan verla independiente de eso. Entender que todos queremos del mismo modo y generar ese sentido de igualdad y de dignidad. No me ha llegado nada a mí directamente de una reacción de alguien así. Nosotros no hemos recibido ni directamente, ni a través de las redes sociales de la película o cosas por el estilo, ningún comentario en esa vía. O sea, no sé si, obviamente hay personas que quizás no les va a gustar nada, pero supongo que nosotros no hemos recibido esos comentarios afortunadamente, o esas personas no han hecho el esfuerzo de hacernos saber qué es lo que les pasa. Eh, pero no he tenido esa experiencia. Eh, ni los actores todavía que sepamos. Eh, pero me ha sorprendido y estoy muy agradecido de la reacción del público en distintos lugares y es algo que atesoramos, por supuesto. Eh, bueno, supongo, o sea, quizá partir por la situación política en Chile, yo creo que las minorías tenemos una serie de derechos que están afortunadamente establecidos. Existe la unión civil, hay una ley antidiscriminación que ahora ojalá está siendo fortalecida por como una actualización a esa ley. Está la ley de identidad de género. No tenemos matrimonio igualitario como en Colombia. No,
Y obviamente falta mucho de trabajo social, o sea, y de aceptación social en general. Eh, y tampoco hay derechos de filiación, que son los que tú aludiste en tu pregunta. Eh, y es muy complicado, o sea, hay familias homoparentales de mujeres o homoparentales de hombres que están en este momento en Chile criando a sus hijos y de los cuales solamente uno de los padres o madres es el progenitor biológico. Eh, y el otro está totalmente desvalido de derechos sobre ese niño. Me parece muy violento que así sea. Obviamente me gustaría que las cosas cambiaran. Existe en este momento una ley de adopción en el Congreso que está parada hace varios años que contempla esa posibilidad, pero que no ha avanzado. Y estoy muy agradecido de las organizaciones de activismo locales que están al tanto de los mecanismos políticos y que son capaces de presionar para que estas cosas avancen. Eh, Creo que las leyes claramente no lo son todo y tiene que ver un poco con la sociedad y cómo nos construimos como sociedad, pero que sí creo que las leyes son un punto de partida para que los ciudadanos entiendan eh, al menos inicialmente un sentido de igualdad o de accesibilidad de derechos que sea horizontal. En Chile nos falta, por supuesto, y ni hablar en el mundo. Obviamente hay países que están mucho más avanzados que nosotros, que en Latinoamérica, eh, pero en Medio Oriente hay países que nos torturan, nos matan. En Chechenia están exiliando y asesinando a personas LGBT. Eh, Chechenia, que es parte de Rusia. En fin, que nos falta muchísimo como civilización. Eh, y cualquier paso que demos en esa dirección es algo que voy a celebrar y es algo que por lo que estoy trabajando desde la creación. Eh, Más puntualmente con tu pregunta, supongo, obviamente apoyo el derecho de adopción, me gustaría que existiera en todos los países. Creo que hay muchos niños sin un hogar y que buscan una familia o un núcleo familiar, cualquiera que este sea. Y creo que esa opción debería ser posible entre personas, no sé, entre personas solteras, entre personas del mismo sexo, de distinto sexo. Me gustaría que obviamente eso fuese menos estricto porque esa es lo que todos definimos familia de un modo distinto y eso va evolucionando con las sociedades. Yo creo que todo se remite a la empatía, como ese otro me gustaría, eh, no sé, sentarme a conversar con él o ella y hacerle entender que todos tenemos, eh, 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 no sé, sueños de vida, expectativas de realización personal, y eso puede o no tener que ver con tener hijos o no, pero hay personas para las cuales es muy importante y que no hay nadie haciéndole daño a nadie, todo lo contrario, es acerca de entregar amor, de construir un núcleo que para algunas personas, incluso de la comunidad LGBT, son ideas muy conservadoras. Hay personas de la comunidad que piensan que adoptar es absurdo y lo he visto y, o sea, eso me parece mal también porque pienso que es acerca de que para mí todas las aspiraciones de las personas son válidas y hay personas que sí aspiran a eso y me encantaría que tuviese la posibilidad de hacerlo y yo siempre voy a hacer ese llamado a la empatía y a pensar qué es lo que está pasando en la vida del otro. A nosotros nos interesaba como equipo, a mí personalmente, también los actores, Samuel y Antonio, que son los actores protagonistas, contar esta historia que se sintiera de un modo muy honesto, genuino, romántico, apasionado, repentino. Em, y trabajamos mucho como equipo, nosotros tres, en ese tono. Estoy como en constante admiración y agradecimiento de Samuel y Antonio por lo que hacen en la película, no solo en estas escenas, sino que también en la película en general, el nivel
eh, vulnerabilidad que prestan, cómo son capaces de revelar muchas capas de su intimidad. Y es algo en lo que trabajamos juntos muy detalladamente. A mí en general no me gusta ensayar, no en ese sentido, nunca ensayamos nada, de hecho ensayamos solamente un momento de la película que es cuando Lucas se quiere ir de la casa de Antonio y tienen una pequeña conversación, pero el resto nunca lo ensayamos. Yo celebro esa espontaneidad, pero sí sabíamos exactamente qué era lo que queríamos de cada escena, qué tonos queríamos sacar de cada elemento. Eh, y bueno, con respecto a las escenas de sexo en la película, yo como espectador me estoy aburrido de que se represente tanto entre hombres y mujeres y muy poco entre hombres o entre mujeres. Hay ciertos ejemplos claves, ¿verdad? En el canon de cine, incluso mainstream, de ciertas escenas, pero eh, siento que no se ha representado lo suficiente y yo siento que yo nunca me he visto a mí mismo en esas escenas. Siempre me suenan muy falsas, muy artificiosas. Eh, eh, con ninguna verdad. Y queríamos que se sintiera de un modo muy verdadero, auténtico, de nuevo. Y bueno, trabajamos detalladamente en eso también. Y no sé, no queríamos panear a la ventana, no queríamos como que deshacernos de esa intimidad, queríamos todo lo contrario, verlas, sumergirnos en ella y celebrarla. Celebrar esa intimidad que, que para mí es político y es importante. Y bueno, con respecto también a la representación en un sentido amplio, una y otra vez, incluso en películas mainstream que han sido hits de audiencia internacionales, o se panea a la ventana y se evita mostrar esto, o se presenta, sobre todo entre hombres, con un dejo de trauma o de dolor o de lo que está oculto o de algo que se debería esconder o algo sordio y pasajero o algo de lo que los personajes están avergonzados. Y es un patrón que lo veo en 2020 y que me perturba y me molesta y queríamos como hacer todo lo contrario, celebrar el placer, la pasión, la conexión romántica que ellos tienen de un modo completamente desprejuiciado y que no pide disculpas de un modo que yo no lo he visto lo suficiente. Eh, eh, Sin entrar en lo pornográfico. Todos tenemos acceso a la pornografía cuando queremos o sea, no creo que eso sea una fuente de impacto. Para mí el impacto que es especial de esa escena es acerca de la conexión que ellos dos tienen. Como esa, mucho más allá de lo físico, es acerca de cómo se miran, de lo que sienten, de cómo se tocan, de cómo esos detalles dan cuenta de la pasión y de esa conexión romántica que ellos están teniendo o están comenzando a tener. Eh, y eso me interesa retratarlo, celebrarlo, ponerlo en una pantalla, porque creo que merece ser celebrado y mirado y ojalá disfrutado. Y eso me es importante y era algo que queríamos hacer. Y bueno, y entre los tres trabajamos para construirlo juntos. Coreografiamos esa escena juntos, sabíamos exactamente lo que queríamos hacer eh, antes de llegar al set. Eh, y creamos una atmósfera como equipo, más allá de ellos dos, que permitiera obviamente que eso sucediera y que se diera como se da en la película. Eh, y, y creo que estamos como muy contentos y orgullosos de ese resultado y creo que toca estas teclas que queríamos, esta honestidad y, y esta vulnerabilidad respecto de cómo se miran o respecto de, es mucho más acerca de esa conexión que de lo físico incluso. Eh, y yo creo que por eso resuena con el público. Muchas personas preguntan como, oh, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Y yo creo que estamos tan acostumbrados a ver una representación que puede ser como tan poco creíble que cuando vemos algo que remite a algo que hemos vivido nos llama la atención. Y eso es lo que precisamente el efecto que queríamos lograr. Y, y bueno, no sé, o sea,
con respecto a lo que tú decías, como esto de que ojalá lo vean personas que sean conservadoras o que tengan otras posiciones, por supuesto, segundo tu opinión, me encantaría que eso pasara. Y, y no sé, esto es más una anécdota más chistosa quizá, pero me acuerdo con, con, con una amiga, Catalina Marín, que es montajista y socia, una querida amiga que montamos la película juntos. Eh, no sé, llegó el momento de estrenarse y estaba esta duda de como cuánto advertirle a los padres respecto a lo que se venía. Y yo les dije muy claramente como, espero que, o sea, yo le dije así a mis padres antes de que viera la película, les dije como, hay una escena de sexo que espero que sea como cosas que ustedes hayan vivido. Espero que todo el mundo haya celebrado el placer del sexo, que lo haya vivido en su vida. Creo que eso supera la orientación o el género y es como, es acerca de que son cosas de que todos hemos vivido de algún modo u otro. Y si no lo has vivido, no sé qué decirte, lo lamento por ti, pero me gustaría lo pudieras vivir y que ese placer va más allá de la orientación o del género y esa conexión que tienes con alguien eh, eh, supera la orientación. Y creo que por eso genera tanto eco entre las personas, porque pueden ver que esa conexión existe y que no es distinta a la de que un hombre tiene con una mujer. Eh, no sé, por ejemplo, otro ejemplo, un amigo muy cercano, un amigo que uno podría llamar un aliado, un amigo, no sé, culto, educado, con una beca afuera, que volvió, en fin. Me dijo en un momento que yo estaba contento porque le había gustado mucho la película, pero me decía como, nunca me había dado cuenta como lo igual que es a mi propia experiencia, siendo él heterosexual. Y yo le decía, y es un comentario que suena medio absurdo, pero es divertido porque como alguien con ese nivel de educación o que uno lo inmediato asume como progresista, es capaz de verbalizar ese tipo de cosas. Y es como, sí, exacto, es igual, de eso se trata. En fin, entonces creo que el tono de esas escenas remiten con todo esto que te estamos hablando.